le da una ventaja a la vicepresidenta Kamala Harris, demócrata, pero Donald Trump todavía puede dar una sorpresa. El expresidente Barack Obama comenzó a hacer una campaña con Kamala, siendo uno de los líderes con mayor credibilidad. Obama condenó la desinformación sobre el huracán que Donald Trump generó con sus declaraciones y se mostró contra la idea de tratar de asustar a la gente en su momento más desesperado y de mayor vulnerabilidad. Hoy el ojo está puesto en los swing states, los estados péndulos que históricamente marcan los ganadores de las elecciones en los Estados Unidos. Wisconsin, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania, Arizona y Georgia son la clave de esta elección y los principales centros de campaña de los candidatos. Bill Clinton irá a Georgia y Carolina del Norte esta semana, donde Trump va por delante en los sondeos. Georgia será fundamental en esta campaña presidencial. Donald Trump estará en Aurora, Colorado, y dirigirá su mensaje contra los migrantes. El candidato republicano volvió a apelar a un lenguaje brutal contra los aliados de Estados Unidos en la OTAN. Les advirtió que no lo va a proteger de Rusia si no gastan lo que deben gastar en su presupuesto militar. Robert Valencia es un reconocido especialista en asuntos públicos e internacionales y desde Nueva York va a analizar con nosotros qué puede pasar en una elección clave para los Estados Unidos y para el mundo. Buenos días, Robert. Soy María Laura Viñolo desde París. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, a su criterio, hoy, ¿quién gana la elección y qué dicen las encuestas? ¿Hay que creerles o no? Mira, a ver, las encuestas realmente, yo en lo personal he dejado de prestar atención a las encuestas por varias razones. Primero que todo, hay muchas encuestas que tienen una clara tendencia, muchas de ellas tienen una clara tendencia partidista. Cuando se hacen estos conteos o se recopilan todas las, ¿cómo ponerlo? Todas estas encuestas y se hace un balance, un promedio, se saca un promedio, pues evidentemente vas a encontrar que la contienda está cerrada. Regularmente las contiendas presidenciales son cerradas, sin importar el año. Lo mismo ocurrió en el 2020, lo mismo ocurrió en el 2016. Obviamente lo que señalaban las encuestas, y bueno, obviamente había un ganador, pero regularmente siempre esas encuestas terminan siendo una moneda al aire. Pero en este caso en particular, lo que vemos es que las encuestas son tomadas en consideración, se hacen una suma y luego se saca un promedio y evidentemente, como vuelvo y menciono, hay digamos encuestadoras como Rasmussen que tienen una clara tendencia republicana o conservadora, y hay otras que se mantienen un poco más neutral, hay otras que sí también tienen otras tendencias demócratas. También hay que tener en consideración que muchas de ellas registran un margen de error del 2%. Es decir, algunos encuestadores o las personas dedicadas a las estadísticas saben que un 2%, un 4% de error, de margen de error, pues puede inclinar la balanza de un lado hacia el otro. Pero otro punto que quiero mencionar y el por qué para mí las encuestas no dictan mucho es porque nosotros en los medios de comunicación en Estados Unidos nos hemos enfocado en una elección como si esto fuese una carrera de caballos, como si esto fuese un certamen de belleza. Y no estamos analizando lo que está en juego. Una cosa es las encuestas y otra cosa lo que está en juego. Mira, por ejemplo, lo que tú acabas de decir. Donald Trump es una persona que lo ha demostrado en repetidas ocasiones, que ha demostrado una retórica beligerante. Realmente algunos incluso la tachan de nazi, porque habla de que los inmigrantes están contaminando la sangre de este país. Bueno, los inmigrantes en la visión de él son los culpables de todos los males de este país. Y obviamente todo hecho bajo falsedades, bajo mentiras, diciendo que los fondos de FEMA dedicados a la recuperación después de los huracanes, ese dinero fue dirigido a los migrantes, que la crisis inmobiliaria en Estados Unidos es culpa de los migrantes. Yo no sé cómo hacen los migrantes indocumentados para adquirir viviendas a alto precio, por ejemplo. Que la crisis que él dice que hay en el seguro médico o en la prestación de servicios médicos es culpa de los migrantes, que la crisis de seguridad es culpa de los migrantes. Es decir, todo apunta a un
chivo expiatorio que son los migrantes. Y bueno, como ustedes acaban de darle, digamos, play, acaban ustedes de transmitir la canción de la famosa canción esa de que comen gatos y comen perros, y que muy bien puede ser muy chistoso y todo eso, pero es lejos de ser gracioso para muchos migrantes que ven, que se han visto, digamos, como chivo expiatorio, como excusa para Donald Trump de hacer ese tipo de política. Esa es su política, es de fomentar la división, que sí le ha dado rédito realmente, divide y conquistarás. Pero a tu pregunta, realmente las encuestas importan, tal vez, no estoy diciendo que no sean importantes, pero siempre son la foto del momento. Hasta hace unas semanas Harris iba liderando por 5 puntos, hoy está más ajustado y no sabemos qué va a pasar dentro de poco. Para mí lo que más prima en las elecciones, en el cubrimiento de las elecciones, es qué propuestas ofrece cada candidato y qué es lo que cada candidato puede llegar a poner en juego el destino de ese país. Y concluyo con esto: sí te puedo asegurar que el 2024 va a ser la calca del 2020, porque Donald Trump lo ha reiterado varias veces. Él no va a reconocer el resultado cuando él sea el perdedor, y seguro va a ir a las cortes estatales, va a disputar los resultados, y ojalá me equivoque en esa apreciación, pero no me cabe ni la menor duda que vamos a volver a vivir un enero 6 como el que vivimos en el 2021. Robert, ¿cómo te va? Eugenia Plano desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Robert, ¿me escuchás? Sí, pero se les escucha cortado. Ok. Robert, uno de los temas de esta campaña es la economía. Según los números, según las estadísticas, Biden logró recuperar la economía, logró bajar la inflación, pero al mismo tiempo Trump está tratando como de capitalizar un descontento en base básicamente a fake news. ¿Esto está influyendo en el votante indeciso? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Es que esta campaña, estas elecciones, por lo menos un lado del espectro político se ha manejado en tema de desinformación, como lo acabo de mencionar, la desinformación diciendo que los fondos de FEMA han sido destinados para migrantes, cuando eso es algo totalmente cierto, y que incluso tuvo que salir FEMA a desmentir esta información porque estaba causando problemas en la entrega de ayuda a los damnificados de los huracanes Helene y Milton, como ustedes lo presentaron en la emisión anterior. Y vuelve el tema de la economía. A ver, sí, el tema de la economía, la inflación estuvo en alza, los precios de la canasta familiar estuvieron a la alza, eso es totalmente cierto, eso no nos cabe ninguna duda. Pero también hay otros factores y otros matices que no se tienen en cuenta en esta conversación, y es que obviamente pues el mercado libre también lleva a que muchos supermercados, grandes cadenas de supermercados, manipulen los precios de la canasta familiar, de los huevos, del pan, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que no se menciona precisamente en las encuestas. No se contextualiza eso, creo yo, en la metodología de las encuestas. Por eso yo no le presto mucha atención a las encuestas, porque obviamente todo esto se basa en esa desinformación. Volvemos al tema de la seguridad. Los inmigrantes, y esto lo han señalado también los estudios que han hecho, por ejemplo, el mismo FBI, dice que la criminalidad ha bajado, pero esta es la percepción que él quiere pintar de que aquí en Nueva York, por ejemplo, y las ciudades regularmente con gobiernos demócratas es una anarquía absoluta, ¿no? Que esa es la pintura que él quiere señalar, ese es el cuadro que él quiere presentar ante sus correligionarios, de que esto es un caos absoluto. Y que si él no es presidente, pues nada de esto se va a resolver, que él es el protector de la nación. La economía, la inflación bajó, registró, según los estudios, según lo que arrojó fuentes oficiales, la inflación es la más baja en los últimos 3 años, por ejemplo. Entonces, todo esto, desgraciadamente, como las cosas toman tiempo, porque obviamente estas recuperaciones, la recuperación económica toma tiempo, y los estadounidenses quieren soluciones rápidas, que yo no los culpo tampoco, pero estas cosas toman tiempo. Hacer gobierno toma tiempo también, ¿no? No hay soluciones inmediatas, y nosotros estamos viviendo en una era de la inmediatez. Entonces, cuando las cosas no te resuelven rápido, pues la gente se desespera, y obviamente están figuras como Donald Trump que alimentan esas inseguridades, que alimentan esos miedos con desinformación.
O sea que te estoy dando toda esta respuesta amplia para decirte que sí, muchas de estas cosas suceden cuando las personas, desafortunadamente, y especialmente los hispanos, somos más propensos, porque eso también lo señalan los estudios, que los hispanos somos más propensos a recibir desinformación porque muchos de nosotros no consumimos noticias de fuentes confiables, sino que nos vamos a Facebook, nos vamos a WhatsApp, nos vamos a TikTok, nos vamos a Instagram, donde se descontextualizan muchas de las cosas que se discuten en estas encuestas precisamente, y todo está basado en la desinformación y en sesgos de confirmación. Y por ello vemos que Donald Trump está tomando la delantera en algunos grupos como el grupo hispano. Sí, adelante. Justamente iba a preguntarte, porque además de las fake news y esta narrativa clásica de Trump que volvió a hacerlo, quería saber, ¿se cayó? ¿Se cortó? No, estoy aquí. Bueno. Sí. Y bueno, ser mujer, Kamala Harris, ser mujer afroamericana, ¿está jugando en contra de Kamala Harris? En parte sí. Desgraciadamente, hay que admitirlo, es una sociedad machista. Realmente, es una sociedad... Es una sociedad machista, pero también... Trump, ¿no? Sí, exacto. Esa es una de las cosas que incluso señaló Barack Obama en una campaña, en un discurso de campaña que hizo en Pensilvania, por ejemplo, en donde se dirigió específicamente a los hombres de raza negra, ¿no? A los afroamericanos, diciéndoles que muchos de ellos, las dudas que tienen alguna parte del electorado, particularmente el electorado masculino, y eso también aplica a los hispanos, porque precisamente una encuesta, hablando de las encuestas, por ejemplo, el New York Times, en una encuesta que hizo recientemente, encontró que 55% de los hombres hispanos jóvenes, más jóvenes de 45 años, se inclinan a favor de Donald Trump, y es porque para ellos esa muestra de fuerza, de ser un hombre dominante, de ser el macho alfa, por ponerlo de alguna manera, lo que ocurrió, ese terrible atentado que sufrió Donald Trump, que obviamente pues todo el mundo condenó, y que él surgió triunfante dentro de su grupo de guardaespaldas que lo protegía, y esta imagen que todos conocemos, pues estas muestras de fuerza y de dominio pues calan muy dentro de un electorado masculino. Y obviamente vemos, por ejemplo, que a comparación de Kamala Harris, que es mujer, que es afroamericana, que también tiene, descendencia india, pues la ven como algo frágil. Casi lo que ocurrió en el 2016. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros vemos en este año electoral se refleja mucho en lo que ocurrió en el 2016 y en el 2020, en donde evidentemente Kamala Harris, a comparación de Donald Trump, porque eso también hay que señalarlo, pues es que Kamala Harris, a comparación de Donald Trump, ella viene haciendo campaña en los últimos 5 meses, mientras que Donald Trump ha estado en la palestra política desde el 2015 y básicamente no ha dejado de hacer campaña. O sea, él viene haciendo campaña presidencial desde hace más de 8 años, por lo menos. Entonces, obviamente, el reconocimiento de la figura de Donald Trump frente a la de Kamala Harris, que si bien es parte de la administración Biden, pues es vicepresidente. Y otras de la desinformación es que, bueno, ella como siendo vicepresidente, ¿por qué no pudo haber hecho más estando en esa cartera, en esa cartera ejecutiva? Bueno, para empezar, pues los vicepresidentes no tienen arte ni parte en cómo se dictamina la política en Estados Unidos. Esa función le corresponde al presidente. Otra de las desinformaciones que ocurren a diario en los Estados Unidos, esa falta de entendimiento de valores cívicos que tú aprendes en la primaria o en la secundaria. Perdón, en fin. Roberto Valencia, se nos acabó el tiempo completamente, está el informativo llegando. Te decimos muchísimas gracias. Roberto Valencia, especialista en asuntos públicos e internacionales desde New York. Hasta la próxima. Vale, muchas gracias. Hasta luego.